Bienvenidos más a una clase del curso virtual referente a violencia de género. En esta oportunidad vamos a estar hablando frente al módulo de por qué se mantiene y los factores de mantenimiento frente al tema. Antes de hablar de la temática, te quiero comentar o vamos a utilizar algunos testimonios que hemos hecho en los procesos de consultorías y de ámbito clínico sobre algunas víctimas de violencia de género. El primer testimonio nos dice lo siguiente. Mi mamá es víctima de maltrato por parte de mi padre, pero recuerda que cuando le lloraba, cómo la ponía en ridículo delante de la gente. Ahora sé que también un tío me abusó de ella y creo que por eso está ausente en su mundo y como enfada la vida. Testimonios como estos tú los podrás encontrar en todo el proceso del ámbito clínico y evaluaciones de orden jurídico que podemos realizar en situaciones de maltrato, en ámbitos de comisaría, fiscalías y demás en todo este proceso. Al hablar de las variables de mantenimiento, vamos a encontrar que existen algunos patrones o se hace referencias de la literatura que es un aspecto complejo, en el cual debemos tener varios aspectos a evaluar o revisar dentro de cada persona de manera individual. Por ejemplo, como el efectos de maltrato en la infancia, los modelos de familia que he tenido, los grados de comillas de dependencia que puede ser de orden masculina o femenina, los fenómenos de indefensión aprendida o la etapa que se encuentren, el sometimiento de género, las expectativas del amor y las dificultades sociales, se encuentran como las variables de mantenimiento más frecuentes en situaciones de violencia de género. El testimonio número 2 nos dice lo siguiente. Mi infancia ha marcado y yo me preguntaba por qué me muevo en las mismas relaciones. Resulta que me he ido de un sitio a otro que me maltrataban o a otro peor que también me maltrataban. Y lo ves después claro y con mucha ayuda. Yo aguantaba muchas cosas y no sé por qué. Yo creo que todo radica en mi infancia. El no ser una hija querida, golpeada y maltratada. Y pues eso me condicionó a la hora de conocer personas. Dentro de otras variables de mantenimiento que podemos encontrar, se agrega lo siguiente, que son las secuelas físicas, que esto hace referencia ya a situaciones que hayan vivido la pareja previo a la decisión de la separación y estos miedos también van a afectar todo el proceso del momento de separarse en este caso. Las relaciones anteriores que hayan tenido tanto a las dos partes de la relación, tanto sean los hombres y la mujer, y el autoconcepto visto de la mujer o del hombre, que también es importante aclarar, hay hombres que sufren de esta temática en todo este proceso. ¿Qué debemos tener en cuenta el momento de hablar de el tema de violencia de género? Debemos tener en cuenta o haber hecho una revisión de las relaciones en el futuro que desea tener la persona frente a sus factores o factores de mantenimiento en todo este proceso. Es importante aclarar que qué factores de mantenimiento pueden haber, la expectativa o el constructo del modelo familiar, las pautas de crianza establecidas, como hemos hablado anteriormente ya, todo el modelo romántico que se tiene en todo este proceso, también pueden llegar a afectar a todo el sistema. Otro testimonio que no podemos encontrar es dice lo siguiente. Yo constantemente con la realidad que siento que se vuelve contra mí una y otra vez. Ya no soy lo que era, siento que me agoto y que ya no puedo más. Dentro del modelo ecológico planteado por Brodeker de 1987, aunque este modelo tú vas a encontrar que es un poco antiguo, nos va a poder explicar y comprender y evaluar todo el tema de la violencia de género cuando estés en procesos de consulta. Debemos tener en cuenta el concepto propio de la mujer, cómo se percibe la mujer, cómo se ve y demás. No lo olvides, muchas veces en el tema de violencia de género, el concepto está totalmente afectado y esto automáticamente va a afectar su relación con el microsistema, el ecosistema y el macrosistema. Dentro del microsistema, ¿qué tenemos que evaluar dentro del proceso de consulta? Los roles, qué roles desempeña la mujer en este caso dentro de la relación, además de esos roles, si es por ejemplo el rol de madre, si ejerce un rol, por ejemplo, de proveedora dentro del hogar, o al contrario, por ejemplo, ejerce un rol más de hogar en estos casos que pueden pasar. Las familias, cómo fueron las crianzas familiares por parte de los dos miembros, tanto del agresor o agresora como de la víctima en este caso. Y la propia biografía. Esto ya empieza a afectar o vamos a encontrar la primera relación con el autoconcepto que puede tener la mujer.
En segunda medida vamos a encontrar el exosistema y dentro del exosistema vamos a encontrar la religión, el arte, las instituciones y los conceptos públicos que se pueden tener en cuenta. Muchas veces vamos a encontrar que algunas religiones incentivan a el mantener la pareja o la familia sin importar que ocurran algunos episodios de violencia dentro de él. Y como macrosistema vamos a tener en cuenta todo lo que son las representaciones sociales, los conceptos de desigualdad, la violencia estructural y la violencia simbólica. Como podrás darte cuenta, este modelo nos podrá servir en muchas ocasiones para poder entender las relaciones y las dinámicas que pueden ocurrir durante todo este proceso de violencia. Ahora, esto ya lo hemos hablado en clases anteriores respecto a los conceptos de violencia física, violencia psicológica y desigualdad. Sin embargo, otro modelo que se agrega para poder comprender el fenómeno es la pirámide de violencia de Romero de 2004 y 2011 en sus investigaciones, en el cual nos plantean algunos testimonios de mujeres y hombres que han sido maltratados y cómo podemos verlo un poco más claro todo este proceso. Uno de los testimonios que encontramos dice lo siguiente: porque estaba ciego, no lo puedo entender. Ahora recuerdo un montón de cosas que me hacía y me siento idiota por no haberlas visto antes. Y mi familia me cuentan cosas que me hacía y les pregunto, ¿pero por qué no me lo decía? Otro testimonio nos dice: yo aguantaba tanto para que él me quisiera. Yo aprendí a hacer todo. Guisaba fenomenal, planchaba fenomenal, hacía todo lo que quisiera. Él estaba muy bien en la casa. Yo le empecé a tolerar las llegadas tardes, que me empujara, como lo que él me decía, y él me decía que yo estaba loca. Al hablar de los comportamientos frecuentes dentro de la desigualdad, debemos tener en cuenta que se puede presentar que comportamientos, emociones o sensaciones se pueden presentar a la víctima de violencia intrafamiliar, como es en estos casos. Al hablar de la violencia de desigualdad, vamos a encontrar, por ejemplo, conductas como lo que son la intimidación, el control, la explotación emocional, descalificaciones, autoindulgencias, pseudoapoyos, dar pena, paternalismo y engaños. Y entre conductas más evidentes que podemos dar a caer en cuenta a las víctimas pueden ser el sobreesfuerzo físico, la inhibición del poder personal, la parálisis, la inhibición de lucidez mental, el deterioro de la autoestima, la desmoralización, la inseguridad, la impotencia, el malestar difuso y la habituación. Esto es importante tener en cuenta que, como estás dando cuenta en la diapositiva, vamos a encontrar que en primera instancia se llega a presentar la base de todo el tema de la violencia y la desigualdad. ¿Qué significa esto? Previo a presentarse un episodio de violencia psicológica o violencia física, Romero lo que plantea es que se van a dar unas condiciones de desigualdad. Pueden ser dentro de la relación de pareja o que la persona haya vivido previamente antes a realizar. Dentro del modelo de la violencia psicológica que vamos a encontrar o qué comportamientos pueden presentar o haber evidenciado tanto los familiares, que es una parte muy importante para poder crear conciencia sobre el impacto de la violencia, y teniendo en cuenta que la violencia psicológica es una de las de mayor impacto, pero de mayor difícil evaluación en todo el proceso de la violencia. Dentro de ellas vamos a encontrar los insultos, la humillación, el chantaje, la coerción, el desprecio o el abandono. Romero plantea que se llegan a presentar los mismos niveles de la desigualdad, agregando lo que es los grados de violencia psicológica, y en ellos se van a presentar componentes más de orden cognitivo y en algunos casos vamos a presentar lo que ya son algunos trastornos o sintomatologías a largo plazo. Vamos a encontrar a niveles emocionales y cognitivos el concepto del miedo, de la víctima, niveles de ansiedad, depresión, trastorno del sueño, el estrés, la indefensión y la impotencia. Y en último nivel vamos a encontrar la violencia física. Entre la violencia física vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son comportamientos como golpes, puñetazos, palizas, patadas, mordeduras, quemaduras, asfixias y agresiones sexuales. En estos niveles es de vital importancia no solo hacer un proceso de intervención de orden psicológica, sino también de orden integral. ¿Qué significa esto? En algunas ocasiones necesitaremos, por ejemplo, colocar medidas de caución, de protección
ante todo el proceso que pueda llegar a ocurrir. Al hablar de las conductas más críticas que vamos a encontrar van a ser las lesiones y la muerte. Sin embargo, muchas veces la víctima de violencia no se da cuenta en esa barrera donde puede ocurrir una lesión y ya confundirla con una muestra de amor. Ahora, vamos a estar hablando del ciclo de la violencia. Dentro del ciclo de la violencia vamos a tener en cuenta el modelo planteado por Walker en 1979, que igualmente lo hemos hablado en modelos en clases anteriores en este caso. Ten en cuenta que también se conoce como el triángulo, que va a estar dominado por tres fases. Fase número uno, el aumento de la tensión. Fase número dos, la explosión, la agresión o la descarga. Y la fase número tres, el arrepentimiento o la luna. ¿Qué puede ser la fase de la tensión? Vamos a dar un ejemplo. En la fase de la tensión puede ser que el hombre o la mujer, que es el agresor, en algunos casos, llega a las situaciones de, por ejemplo, un conflicto por un tema o un rol hecho en el hogar, ocurre la fase de la explosión, él no, por ejemplo, ella o él no tuvo la comida caliente para él, y esto hace que ocurra una pelea. Luego de ello, ocurre un proceso entre la fase número 2 y la fase número 3. Muchas veces la víctima ocurre en un periodo de reflexión. En los primeros casos, hace que la víctima desee dejar a la persona, pero en la fase 3 vamos a encontrar que el agresor usualmente pide perdón, hace comportamientos deseados o esperados dentro de la relación, y vamos a encontrar que usualmente entre la fase 3 y la fase 1 vuelve otra vez a volver al comportamiento normal y nuevamente se repite el ciclo. Aunque este modelo de Walker es un poco antiguo, te vas a dar cuenta que funciona muy bien en las fases de psicoeducación para poder entender las situaciones de violencia o de desigualdad. Otro testimonio que te quiero compartir dice lo siguiente: me sentía atrapada, sin salida, como si estuviera en Auschwitz. Lo único que podía hacer era sobrevivir el día a día, pero no era algo físico, no me tenía encerrada con llave en casa, me tenía presa de sí misma, no sé si me entiendes, es una sensación tan difícil de explicar. Al hablar de otro aspecto que puede mantener la conducta o mantener los comportamientos de la víctima, no solo son los comportamientos previos con los que viene, sino también pueden ser las estrategias de coerción que realiza el agresor o el agresor, dentro de las cuales vamos a encontrar la dominación por parte de alguno de los dos, que se hace referencia a una persona con carácter. Entonces él o ella podemos hacer referencia que habla que es una persona con carácter y que por ese carácter de cierta manera no va a tratar de cambiar en algún aspecto. Por otro lado, el aislamiento o el aprisionamiento, sensaciones que hace que la persona se aísle de sus familiares, de sus amigos y demás. La escalada del miedo, cada vez la persona va adquiriendo una mayor sensación o cognición frente a la persona de lo que puede hacer, y usualmente otra estrategia que se llega a manejar es la inducción a la culpa. Dentro de la inducción a la culpa usualmente vamos a encontrar que esta estrategia muchas veces puede ser dada no solo a su rol como pareja, sino a su rol como padre. Otro aspecto que se puede encontrar es unas expresiones contingentes del amor. ¿Qué significa esto? Por el agresor usualmente va a manifestar de manera adecuada comportamientos que esperaría la víctima siempre y cuando haga comportamientos que desearíamos en este caso. Como un ejemplo, la persona solo ya daría demostraciones afectivas si solo si la pareja, puede ser el hombre o la mujer, le tiene la comida caliente cada vez que llega de trabajar. Otro aspecto que se puede dar y que te invito a que puedas profundizar son los síndromes llamados de Estocolmo, que es usualmente, se ha escuchado, lo hemos visto en algunas películas y literatura, que es usualmente cuando el agresor se tiende a enamorar de la víctima. Por otro lado, vamos a encontrar la promoción de la inferioridad, que es usualmente vamos a reforzar los miedos y la baja autoestima que pueda tener una pareja, y en ese orden de ideas el agresor o la agresora se aprovecha para generar una autoestima más baja y generar grados de dependencia. Los reforzamientos intermitentes, y otra estrategia que es muy utilizada durante la violencia psicológica es la exigencia del secreto. ¿Qué significa esto? Vamos a decir que el agresor o la agresora obliga a nuestra víctima a que todas las manifestaciones no adecuadas sean guardadas en secretas y que no sean comentadas a las parejas. Otro mecanismo de coerción, como hemos hablado, para encontrarse como el aislamiento.
la monopolización de la percepción, y esto hace referencia a que la percepción propia o el concepto de la autoestima de la víctima va a depender o va a ser definido solo por lo que el agresor quiera definir. Las amenazas, que pueden ser de orden físico o de orden psicológico, y en el orden psicológico podemos encontrar, por ejemplo, que retire o que no deje contactar o ver, por ejemplo, un hijo. La degradación, la indulgencia ocasional y la demostración de omnipotencia. Te invito a que profundices muchísimo en la parte de consulta el tema de la demostración de la omnipotencia, ya que muchas víctimas consideran que el poder o el alcance del agresor es bastante alto. Una víctima nos comparte el siguiente testimonio. Dice: llevaba a otras mujeres a la casa con las que mantenía sexo y me obligaba a verlo. Vivía aislada, no podría salir de la calle ni asomarme a la ventana. Me decía que no tenía que verme nadie. Él hacía su vida independiente de la mía. Yo vivía sin derecho a nada. Ahora vamos a encontrar o vamos a hablar un poco referente a las dificultades para abandonar una relación. Como tenía comentando en los modelos de ciclo de la violencia o en los modelos de la pirámide planteados por Romero, vamos a encontrar que en muchas ocasiones podemos identificar las variables o los factores de mantenimiento del proceso de la violencia. Sin embargo, al momento de empezar a realizar fases de psicoeducación para que las personas empiecen a dejar esa relación, vamos a encontrar algunas dificultades. Y entre ellas van a ser los temores, las inseguridades, el rol de madre soltera que no quiera, de padre o madre soltera que no quiere desempeñar la persona, los tipos de apego, que te invito a que profundices esta parte, que vamos a hablar de que son algunas categorías como son el apego evitativo, el apego ansioso y el apego seguro. Sin embargo, muchas veces en este tipo de relaciones vamos a encontrar que son apegos evitativos o apegos inseguros. Por otro lado, vamos a encontrar ejemplos, las expectativas y fantasías frente al amor romántico que se puedan llegar a tener y cómo estas pueden llegar al mismo tiempo a ser una dificultad para crear la reflexión en todo este proceso. En otros sentidos, vamos a encontrar, por ejemplo, las reglas religiosas, que acá en todo este proceso vamos a encontrar que muchas religiones propician que debe mantenerse el concepto de la familia sin importar, por ejemplo, las situaciones de violencia. Un ejemplo que te puedo dar dice lo siguiente: buscaba tener una pareja estable que me quisiese, hijos y tener una vida mejor a la que he tenido en mi casa, pero no ha sido posible. Me pregunto qué va a pasar ahora con mi vida. Otro testimonio de otra víctima nos dice: él lo quiere y es que yo desaparezca. Yo tenía un velo, pensaba que lo hacía y lo que hacía por mi bien, y no era así. ¿Por qué he sido tan tonta? Es que no sé cómo he llegado a esta situación, es que no me lo puedo creer lo que estoy yo viviendo. Él es frío y calculador, y he estado planeando esto durante 2 años. Todo este tiempo esperé para que resolviera todo, y volviéramos a estar juntos. Nunca pensé que estando siendo maltratada hasta que me pegó. Al hablar de los comportamientos frente a la expectativa o el amor romántico, ¿qué se esperaría o usualmente qué hace que la víctima mantenga ese comportamiento? Vamos a encontrar, por ejemplo, que dentro de las expectativas del amor romántico se hace referencia a una entrega total a la otra persona, hacer de la otra persona lo único fundamental de la existencia, a vivir experiencias muy intensas de la felicidad o sufrimiento, a depender de la otra persona y adaptarse, postergando lo propio. Muchas veces esta parte es importante que la indagues en la procesos de evaluación, debido a que muchas veces los primeros episodios de violencia intrafamiliar considera que la persona puede llegar a cambiar. Esto también puede darse en algunas ocasiones, por ejemplo, con el nacimiento de un hijo que consideraría que va a cambiar su comportamiento agresivo cuando nazca un hijo o no. Perdonar y justificar todo en el nombre del amor, consagrarse en el bienestar de otra persona, pensar que es imposible volver a amar con esa intensidad, prestar sentimientos y vigilar cualquier señal de altibajos en el interés romántico de otra persona, idealizar a la persona sin aceptar que pueda tener algún defecto y sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por el amor de otra persona. Como podrás ver, hay algunos comportamientos que muchas veces podemos llegar a presentar o podemos llegar a mantener o tener dentro de nuestras cogniciones y que al mismo tiempo pueden llegar a convertir a esa expectativa del amor romántico
en una pareja tóxica como lo hablamos en el módulo anterior. Algunos de los mitos que se presentan frente al amor romántico que son el mito de la omnipotencia. Aquí se considera que el amor lo puede todo, que si hay un amor verdadero, los obstáculos externos e internos no van a influir en la pareja. Esto hace muchas veces que si el agresor llega a decir un te amo a la persona, esto considera que puede solucionar los problemas y la justificación para todas las conductas. El mito de la media naranja. Esto hace referencia a la creencia que todos pensamos que tenemos una pareja predestinada y es la única solución posible. Esto nos lleva a encontrar muchas parejas que de cierta manera quieren compaginar o consideran que son su única pareja ideal y que se obligan a mantenerse constantemente, llevando a que se maltrate o que no haya una buena calidad de pareja. El mito de los celos o hace referencia a que los celos son un signo del amor e incluso un requisito indispensable para todo el verdadero amor en todo ese proceso. Aquí, el mito suele justificarse para justificar todos los procesos y comportamientos egoístas, injustos, represivos y en algunas ocasiones violentos. Los mitos del libre albedrío. Aquí va a hacer referencia, por ejemplo, al mito del libre albedrío o la creencia de que unos sentimientos que son absolutamente íntimos por no estar involucradas con aspectos sociológicos y no se reconocen las influencias y presiones de las personas en las cuales podemos generar grados de confianza y culpabilidad. Otras de las expectativas del amor romántico que debemos entrar a revisar, que pueden desarrollarse, son las referentes al mito del albedrío o la creencia que los sentimientos amorosos son usualmente íntimos y que están involucrados por factores sociobiológicos, culturales y ajenos a nuestra voluntad. Por otro lado, otro concepto que es importante que tengamos en cuenta va a ser el mito del amor eterno o de la perdurabilidad. Usualmente este es el que más vamos a encontrar, que lastimosamente se ha mitificado muchísimo, que podemos encontrar que algunas parejas o puede que el hombre o la mujer tengan este concepto incluido en su sistema de cogniciones y al mismo tiempo esto llega a dificultar el proceso de la separación. La pasión amorosa tiene fecha de caducidad, usualmente no se piensa esto, se piensa que el tener una caducidad del amor puede estar relacionado con consecuencias negativas y esto es importante que sea revisado también con la estabilidad emocional de la persona frente a la estabilidad emocional de la pareja. Muchas veces puede que estos dos conceptos vayan por caminos diferentes. Al hablar del mito, el mito del amor como pasión hace referencia a cuanto más enamorada estamos haciendo más locuras por hacer por esa persona sin pensar o sin razonar. Usualmente se considera que los sentimientos no deben atender a ningún tipo de razón, que va anclado al mito del amor puro y el mito del amor incondicional. Estos dos mitos hacen referencia de que el amor nunca tiene sentimientos negativos, que no existen contradicciones ni complejidades. Vas a darte cuenta usualmente en procesos de pareja que usualmente van a haber momentos negativos y esos momentos negativos son importantes para el crecimiento de la pareja o también van a estar anclados al tema de las condiciones, al tema de las crisis. Por otro lado, el mito del amor incondicional hace referencia que sin importar lo que pase, siempre se va a recibir amor y que la pareja va a estar incondicionalmente a disposición. Esto muchas veces es uno de los aspectos que debemos empezar a trabajar en procesos de intervención debido a que no se consideran como parte esencial y esto es un eje transversal al proceso de verificar o hacer caer en conciencia para poder empezar a hacer separación del posible agresor. Vamos a ir finalizando esta clase y vamos a hablar un poco de los efectos del maltrato y las dinámicas en todo lo que son de manera general, para luego ir centrándolos en físicos y más adelante en otras clases vamos a hablar ya de los efectos psicológicos del maltrato. Aquí, dentro de la lista que te presento, vas a darte cuenta que aparecen referentes los conceptos de la depresión, distorsiones cognitivas, la indefensión aprendida, el aislamiento y algo que es muy importante,
y quiero que tengas en cuenta es la naturalización de los primeros incidentes violentos, ya que estos primeros incidentes violentos son los que más se van a recordar. Sin embargo, usualmente esos incidentes más adelante se vuelven naturales y la persona lo ve como dinámica de la relación. Continuando con los efectos en el ámbito físico, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son ámbitos como las contusiones, los hematomas, traumatismos, heridas y daños oculares. Aspectos como lo que son dolores musculoesqueléticos, como dolores crónicos en cuello, espalda, artritis, reumatoides, artrosis, vamos a encontrar de la misma manera. Quejas somáticas, dificultades respiratorias también van a ser evidentes en muchas ocasiones y ten en cuenta que esto también puede ir unido a un aspecto somatomorfe o aspectos como puede ser trastornos del pánico o un trastorno de ansiedad aguda en algunos casos. Como algo notorio, quiero que tengas en cuenta que se presenta la obesidad severa o obesidad crónica como una causa de la violencia de género. Esto es importante también tenerlo en cuenta cuando estemos haciendo la evaluación, debido a que muchas veces la violencia de género puede causar a un deterioro de la imagen y posteriormente este deterioro en la imagen nos va a llevar a, por ejemplo, temas como la obesidad. Trastornos neurológicos como tartamudeo, pérdida de la audición, problemas de la vista, dolores de cabeza, migrañas, mareos, van a ser también parecidos en este caso. Otro que es muy común, que es de los síntomas físicos que van a presentarse en muchas ocasiones, cuando ya hay un fenómeno de condicionamiento frente al objeto que causa el temor, en este caso el agresor, van a presentarse las molestias gastrointestinales. En ese orden de ideas vamos a encontrar, por ejemplo, temas como la diarrea, estreñimiento, dispepsia, vómitos, dolor, síndrome de colon irritable, entre otros. Por otro lado, vamos a encontrar también lo que es complicaciones cardiovasculares, como son anginas de pecho, infartos y por último, trastornos inmunológicos que vamos a encontrar. Para ir finalizando la temática de esta clase, quiero que tengamos en cuenta los trastornos de estrés postraumático complejo. Sin embargo, te invito a que revises esto un poco más desde los videos que ya hemos hecho y los podcasts que están un poco con literatura un poco más actualizados, pero vamos a un repaso rápido de qué puede presentarse en un trastorno de estrés postraumático. Herman nos plantea la clasificación dada por impulsos, alteraciones de la tensión de la conciencia y somatizaciones. Como te podrás cuenta, en la categoría de somatizaciones vamos a encontrar la categoría de dolor, como de lo que hemos hablado, y se agregan los síntomas sexuales. En alteraciones de la conciencia va a agregarse amnesia, episodios disociativos transitorios y despersonalización. Y en la parte de los impulsos vamos a encontrar muchas veces la parte emocional bastante afectada en temas de la desregulación de la ira, del afecto, conductas autodestructivas, ausencia excesiva de riesgos y dificultades en la modulación y de la implicación sexual. También vamos a continuar en la parte somática, como hemos hablado anteriormente, los componentes cardiopulmonares, conversivos y sexuales, alteraciones de la percepción de sí mismo, como puede ser la culpabilidad, responsabilidad y vergüenza, aspectos como el nadie me puede entender, alteraciones en la percepción del perpetrador. ¿Esto qué significa? Que ya vamos automáticamente a afectar la percepción que tenemos del maltratador o del agresor. Y acá se agregan, por ejemplo, la preocupación por que el perpetrador o el agresor se haga daño, la ideación del agresor y ideas distorsionadas. Otras que van a presentarse en este caso van a ser las alteraciones en relación de las personas y alteraciones de los significados de la vida. Usualmente estas alteraciones en situaciones como el maltrato o la violencia pueden llevarnos a que más adelante se puedan presentar tentativas o ideaciones suicidas. Hemos llegado al fin de la clase, esperamos que haya sido de tu agrado. No olvides dejar todas las preguntas referentes a la temática en el módulo de la semana. Recuerda que estaré muy atento a tus comentarios y preguntas que puedan tener. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.